Entonces el tema es relaciones y funciones. Y funciones. Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy y para eso vamos a hacer una definición. Definición. Déjenme ver en qué definición nos quedamos. Nos quedamos en la definición 2.8, 2.9. Listo. Definición 2.9. Relación. Una relación es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. ¿Sí? Esa es una relación, una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Es muy sencillo aquí la definición. Ejemplo. Sea A mayúscula igual a los elementos 2n más 1, tal que n pertenece a los números naturales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los elementos de la relación anterior? ¿Cuáles son los elementos de la relación anterior? Y para ello tenemos que identificar primero quiénes son esos dos conjuntos, porque vean que la definición dice que hay una relación entre dos conjuntos. Y bueno, aquí claramente el primer conjunto es el conjunto de los números naturales y el segundo conjunto es A. O sea, A se alimenta de números naturales. ¿De qué manera se alimenta A de esos números naturales? Pues de esta manera de aquí. Entonces, el conjunto A tiene los siguientes elementos. Los elementos serían 2 y en vez de la n vamos a ponerle el primer número natural que sería 1 más 1, coma. ¿Por qué una coma? Porque tenemos otro elemento. Ahora tendríamos igual 2, ese siempre lo tenemos que poner 2 y en vez de la n el segundo número natural que es 2 más 1, coma 2 por 3 más 1, coma 2 por 4 más 1, coma, etcétera, etcétera. Estos serían los elementos que tiene mi conjunto A. Y esto lo podemos escribir explícitamente. Vean, A es igual 2 por 1, 2 más 1, 3, coma, 2 por 2, 4 más 1, 5, coma, 2 por 3, 6 más 1, 7, coma, 2 por 4, 8 más 1, 9, coma, etcétera, etcétera. Entonces, aquí claramente se observa que este elemento contiene a los números impares. Contiene a los números impares. Ah, pues esta es una relación. Esta relación me está diciendo qué elementos tiene A y qué relación tienen con los elementos de n, o sea, los naturales. De manera que nosotros los podemos graficar. Es parte del ejemplo. Es posible graficar el comportamiento de la relación anterior.
Vean de la siguiente manera. Ustedes saben que tradicionalmente tenemos el eje X, el eje Y. No es novedad para ustedes esto. Lo vamos a estar utilizando bastante. Todas las clases vamos a tener que hacer gráficas. Así que bueno, hay que darle la bienvenida. Y vamos a ver qué elementos vamos a graficar. En el eje horizontal vamos a poner a los números, obviamente, los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, etc. Y en el eje vertical vamos a poner los números que pertenecen al conjunto A. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Entonces vamos a observar las relaciones. Vean, para eso voy a hacer una tablita para ilustrarlo muy fácil. Aquí se va a encontrar n, y acá se va a encontrar el elemento que pertenece al conjunto A. N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa con la A? Con la A, pues cuando n vale 1, el elemento vale 3. Cuando n vale 2, el elemento vale 5. Cuando n vale 3, el elemento vale 7. Cuando n vale 4, el elemento vale 9. El siguiente obviamente va a ser 11 y el siguiente va a ser 13. Vean la secuencia. Entonces podemos graficarlos. Cuando n vale 1, A vale 3. Pues aquí tenemos el primer elemento. Cuando n vale 2, acá vale 5. Cuando n vale 3, acá tenemos 7 y después tenemos 9, etc. Si alguien se ve tentado a unir estos puntos, deténgase ahí. No se pueden unir. Lo voy a poner aquí. Observación. Los puntos no se pueden unir, ya que no se pueden unir, ya que los números intermedios entre cada natural no están relacionados. Es decir, alguien pudiera pensar, pues aquí adentro va a estar el 1.5 y el 1.5 le va a corresponder a el 4. Este de aquí, incorrecto, porque la condición es que n tiene que ser un número natural y 1.5 no es un número natural, es un número irracional, perdón, es una fracción. Por lo tanto, este número que está aquí no se toma en cuenta para la relación. Y como no se toma en cuenta para la relación, aquí tenemos un hueco. ¿Sí? Aquí tenemos huecos, tenemos vacíos. Aquí también tenemos un hueco, etc. Entonces, esta relación no se puede unir. Es una relación simplemente entre dos cosas. En este caso, entre los números naturales, representados con la n, y los elementos del conjunto A. ¿De dónde salen los elementos del conjunto A? Pues salen de n. De ahí se hace la construcción. Bien, entonces pasamos ahora a la definición de función. Vamos en la 2.10. Definición 2.10. Definición 2.10. Una función es una regla de correspondencia
Una función es una regla de correspondencia que va de los números reales hacia los números reales, representada por, dos puntos, f, que va de los números reales a los números reales. Es decir, tú a la función le das de comer un número real, le das de comer un número real a la función y la función te va a devolver otro número real. Entonces, aquí hay una condición para las funciones, en donde para cada valor de entrada le corresponde 1 y solo 1 valor de llegada. Y eso lo vamos a representar con el siguiente ejemplo. Vean esto. Ejemplo. Entonces tenemos aquí un conjunto A, que va a ser nuestro conjunto de salida. Aquí está, nuestro conjunto A. Vamos a ponerlo un poquito más gordito. Ahí está. Y otro conjunto B. Este conjunto B es el conjunto de llegada. Ahí está. Este sería el conjunto B. Entonces, en el conjunto A, pues tenemos elementos. Esos elementos pueden ser números reales. Por ejemplo, el 1, el 1.5, el 2, el 2.5, el 4, el 8 y el 6. Y vamos a ver ahora los elementos del conjunto B. Por ejemplo, aquí el 3, el 5, el 8, el 9.5, el 10.2, el 14 y el 20. Entonces, aquí la idea, vean lo que dice. Es una regla de correspondencia que va de los números reales de estos. ¿A dónde? A los números reales, a estos, representada de esta manera, en donde para cada valor de entrada, ¿cuáles son los valores de entrada? Este de aquí es el valor de entrada. Y estos de aquí son los valores de salida o de llegada. Solamente para cada valor de entrada le puede corresponder un solo valor de salida. Esto es de la siguiente manera. Por ejemplo, este con este, 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 este con este. Esta sí es una función. Ahora, tal vez el caso más necesario es decirles qué cosa no es una función para que ustedes lo vean claro. Y eso lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Vean esto. Ejemplo. Ahora tenemos dos conjuntos igual. El conjunto A. Ahí. Y el conjunto B. Ahora vamos a hacer el caso en el que no tenemos una función. ¿Ok? Entonces, este es A. Este es B. Y mis elementos son estos. 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 8, 6, 3, 5, 8, 9.5, 10.2, 14, 20. Y vamos a ver qué no sería función. Vean. Ok, ok, ok. Ya no. Ya no es una función porque, voy a ponerlo aquí, no
es una función porque el elemento 2 que pertenece al conjunto A se relaciona con dos elementos de B. Es decir, se relaciona con el 8 y con el 10.2. Y eso no lo permiten las funciones. Una función solamente tiene que relacionarse con un solo elemento del conjunto de llegada. Y ahora, esto gráficamente, ¿cómo se ve? Entonces voy a ponerlo aquí. Gráficamente, esto se ve así. Les voy a hacer dos ejemplos de funciones, perdón, de cosas que sí son funciones y de cosas que no son funciones, para que quede clara su diferencia. Aquí tenemos, bueno, esto lo voy a poner un poquito más acá, al centro. Ahí. Ahí está. Y, ay Dios. Aquí. Correcto. Bien, pues ya sabemos, tradicionalmente, esto se ve desde secundaria, a este se le conoce eje X, más adelantito vamos a ver por qué, eje X, y a este se le conoce eje Y, eje Y, eje Y. ¿Qué sí es una función? Voy a poner aquí, sí es función. Por ejemplo, esto. Esto sí es función. ¿Por qué? Pues sencillamente vean, en este caso, X es el valor de entrada. Por ejemplo, agarran este valor de aquí y vean hacia dónde se dirige. Se dirige hacia acá. Y este de aquí es el valor de salida. Entonces, a este vamos a llamarle, por ejemplo, el número 2 y este de aquí es el número 3. Entonces, en este caso, el 2 es el número que entra, sería como este de aquí, por ejemplo, y este 3 es el número de salida. En este caso, sería como este, por ejemplo. Es decir, solamente al 2, observen que solamente al 2 le corresponde un solo número en el eje Y, o sea, un solo elemento. En este caso, el 2 y el 3. Y por eso decimos que esta coordenada de aquí es la coordenada 2 en X, 3 en Y. Esa sí es una función. Ahora, para terminar lo que escribí aquí abajo, X es el valor de entrada, en este caso, 2, y Y es el de llegada. En este caso, 3. Pero vean que puede ser, por ejemplo, yo tomo, no sé, voy a hacer otro ejemplo en la siguiente grafiquita. Vean esta gráfica que está aquí. Vean esto. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Así, una parábola. Y luego por acá. Se me salió muy fea. Otra vez muy fea. Ahí está. Tenemos una parábola. Y vean, por ejemplo, este punto es el valor de entrada, el que le estamos dando de comer a la función, que en este caso es 1, 2, 3. Y vean con quién corresponde. Le corresponde al valor 4. Pero vean que solamente le corresponde el 3 al 4. No es que el 3 le corresponda a muchos valores. Entonces, esta de aquí también es una función.
Esta también es una función. Ahora, un caso en el que no es una función, vean, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a pensar en esto de aquí. A ver, algo así. Por ejemplo, esa curva que está aquí, pero quiero ser más específico. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Ahí está. Por ejemplo, tomo este valor. Ah, perfecto. 2 en X. Con color negro. Perfecto. 2 en X. Pero vean que ese 2 en X le corresponde a este valor y también le corresponde a este valor. Es decir, aquí nosotros tenemos el 2.5 y acá tenemos el menos 2.5. Entonces, el 2 le está pegando al 2 y al 2.5 y eso una función no lo permite. No es función. Vean que sería justo como esto de aquí, el 2 pegándole a dos valores, a este y a este. Y eso no lo permite la definición de funciones, porque el 2 le pega, así vamos a llamarle, le pega al 2.5 y al menos 2.5. Entonces, es la diferencia entre una función y una relación. Una relación le puede pegar a los que quieran, una función no. Y esto tiene implicaciones físicas, económicas, sociales muy grandes. Por ejemplo, ustedes tienen, imagínense que tienen una producción de un cultivo, por ejemplo, de tomate, y ustedes saben que si las condiciones de cultivo para tomate, las condiciones ambientales son óptimas, por ejemplo, la cantidad de agua suficiente, la cantidad de radiación suficiente, los nutrientes suficientes en el suelo, ustedes saben que su rendimiento final en la cosecha de tomate va a ser muy alto. Pero cuando llegue la fecha de la cosecha, ustedes no pueden tener dos rendimientos. O sea, no van a cosechar y van a decir, ah, me salieron 20 toneladas y me salieron 25 toneladas. Eso es imposible. Solamente les tiene que dar un solo rendimiento porque solamente tienes un solo experimento. O sea, una sola cosecha. Esa es la capacidad de una función, que una función te limita a que si tú tienes un valor de entrada, solamente te corresponda un valor de salida y no muchos, porque si, la naturaleza así no funciona. Entonces, conforme nos vayamos adentrando, vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones.